Hola, la situación que estamos viviendo el día de hoy es muy singular porque nos está forzando a cambiar la forma en la que vivimos. El día de hoy les quiero platicar de cómo lo estamos enfrentando en una empresa y cómo desde esta empresa proponemos que sean las empresas del futuro. Mi nombre es Edgar Sánchez, soy fundador de Incusa, soy autor del método Todo es Uno, que consiste también en el método Ser Más y el método 9. Tal vez nos conozcan por los murales que hemos producido con centenares de artistas del graffiti y del arte urbano. Y seguramente nos conocen también por el servicio que hemos dado a nuestros aliados, a los maestros pintores, a los profesionales de la pintura, desde hace 25 años, cosa que nos llevó a ganar el Premio Nacional de Calidad. Y les quiero platicar que yo observo que el mundo está cambiando. De hecho, ya venía cambiando desde hace mucho tiempo. A lo largo de los últimos años han habido movimientos muy fuertes en pro de la ecología y de la responsabilidad social, pero no han sido suficientes porque en realidad las empresas continúan funcionando de una manera en la que optimizan todas sus acciones para la obtención de los recursos monetarios. Y lo que les sobra, pues a lo mejor ponen un diezmo, digamos, para ser socialmente responsables. Y ese modelo no funciona, es insuficiente. A lo largo de muchos años yo me dediqué a la calidad y quise encontrar una manera diferente de expresar mi identidad al mismo tiempo. Mi identidad, la de mis compañeros, la de mi equipo. Y en esa búsqueda encontré que estos modelos de calidad y de responsabilidad social necesitaban ampliarse hacia la cultura. Así es que indagando en mis raíces encontré símbolos que me daban una poderosa visión de cómo debería de ser una acción integral. Y entendí entonces que podía implantar este símbolo dentro de las acciones de una empresa. Entonces, es un poco como cuando vamos a ver a los concheros, ¿no? Y los concheros, antes de hacer cualquier otra cosa, saludan a las 4 direcciones. Y entonces, al leer a los griegos clásicos, el Timeo, por ejemplo, de Platón, igual, habla como el creador toma los 4 elementos y con ellos genera el cosmos. Y al leer, no sé, el Gorino Sho, el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, encuentro la misma receta. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto de los 5 elementos? Obvio, no hablamos de la tabla periódica. Estamos hablando de poner la mirada en 4 direcciones simultáneas. Un poco como norte, sur, este, oeste. O bien, los ojos los tenemos hacia enfrente, pero la nuca hacia atrás y los brazos están a la derecha y a la izquierda. Somos una especie de cruz si nos miramos desde arriba, en ese sentido de la percepción. Y la Tierra también lo es, porque el Sol sale siempre por un lado y entra en el otro, y hay un lado oscuro y frío y hay otro lado luminoso y caliente. Entonces, trayendo esta noción a la empresa, desarrollamos un modelo que nos permite entender el mapa global de un emprendimiento y al mismo tiempo nos da este poder para entender cuáles son todas las actividades que necesitamos atender para que ese negocio tenga éxito. Así es que esto es el modelo Todo es Uno. Y una vez más, como les decía hace un momento, se compone del método Ser Más y el método 9. Y ahora les voy a platicar de qué se trata con una animación. Todo es uno es una manera de comprender la vida y el mundo. Es entender que vivimos en un sistema de sistemas para llevar esa comprensión a la empresa. Y entonces entender que la empresa también es un ser íntegro, que tiene sus órganos y sus organelos y está compuesto de una forma estandarizada todas las veces. En cada empresa existe el mismo orden. La cosa es que no alcanzamos a verlo. ¿Cuál es ese orden? Una empresa se puede dedicar a una cosa muy distinta que la otra y sin embargo tienen el mismo orden. Y ese orden tiene que ver con el servicio, con cómo los empleados servimos a los clientes
que nos dan sus recursos para que podamos nosotros generar la espiral del éxito, la espiral del servicio. Pero también tiene que ver con cómo se compone el mundo y el universo, los 4 elementos aplicados dentro de la empresa se convierten en 4 rumbos o 4 zonas de un territorio que se puede plasmar en un mapa y que son norte, sur, este, oeste, o bien operación, clientes, empleados, resultados y en el centro, dirección. Con esto podemos comenzar a ver esta animación en la que vemos que la empresa es un ser vivo, es un enjambre humano. Está compuesto por individuos, pero en realidad ellos tienen una conciencia colectiva y tienen una cultura que conecta con la gran cultura, pero que es distinta en cierta medida. Así es que el emprendedor crea esta cultura y al ocupar el centro del enjambre, también construye el enjambre. El emprendedor es la primera semilla de un enjambre de individuos en los que cada uno tienen exactamente el mismo tipo de territorio. Sí, claro, uno puede ser director y otro puede ser gerente, o uno puede ser gerente de un área y otro de otra completamente distinta, y sin embargo, siguen teniendo las 5 áreas. Es operación, resultados, clientes, empleados, dirección. Entonces es un sistema vivo, una célula del sistema de sistemas, y su responsabilidad es total y su estructura es fractal. Y estas organizaciones se desarrollan igual que los seres vivos. Se inspiran en un sueño, nacen en un entorno turbulento y precario, crecen orgánicamente consumiendo energía, se nutren de vínculos sociales y naturales, desarrollan capacidades y producen valor. Ese valor atrae a los clientes que le dan los recursos, por eso tienen que competir por una supervivencia óptima y poco a poco con las experiencias van madurando una conciencia de enjambre que los lleva a conquistar retos, éxitos y premios y aceptan su responsabilidad total para poder transformar su entorno. Así es como viven soñando un futuro, recapitulando su trayectoria, su pasado, pero al mismo tiempo percibiendo su entorno en tiempo real y ejecutando acciones que son estratégicamente conscientes para que así puedan tener resultados, revisarlos y volver a empezar con todo el ciclo desde el principio, una y otra vez. Así es que emprender es crear una conciencia colectiva y crear un enjambre. Y entonces tenemos que entender también que este enjambre es fractal, o sea, es a imagen y semejanza del cosmos y tiene las mismas direcciones, está construido igualmente con los 4 elementos. Emprender es crear un todo es uno. Todo comienza con un sueño. El emprendedor tiene un sueño, tiene la voluntad de crear algo. A veces se siente perdido, a veces incluso está dormido y tiene un sueño que le revela cuál es su verdadera visión del futuro. Y descubre su visión y se lanza a la conquista de su propio sueño. Y al principio ese sueño es como una lucecita que flota en una oscuridad inmensa. Claro que esa lucecita es conciencia y es un deseo de crear. Y flota en ese vacío infinito que en realidad no está vacío, sino que también es una conciencia pura que aún no se manifiesta. Y poco a poco, conforme ese sueño se consolida, empieza a palpitar como si fuera una nube de estrellas que a veces se prenden, a veces se apagan, a veces se expanden y a veces se contraen. Y en ese ir y venir entre la luz y la oscuridad hay una vibración que produce el cosmos, en este caso el microcosmos, que es el proyecto, el emprendimiento, el negocio, la tarea, la pieza de arte, la empresa. Y hay un patrón. El primer patrón es que al principio todo está vacío y después hay una chispa de luz que se multiplica y después para que el emprendedor o el creador o el creativo se mueva entre esas chispas de luz hay que ir avanzando entre sueña, ejecuta y revisa. Primero sueñas lo que quieres hacer, luego lo ejecutas, pero no siempre te sale exactamente como lo quieres hacer o no siempre sabes exactamente lo que quieres hacer. Así es que revisas y cambias. Y entonces por eso es que puedes aceptar los errores. Los errores no son malos, son indispensables
en el proceso de crear. Y revisa es eso, es miras, y miras el acierto o miras el error, corriges y vuelves a soñar, y vuelves a ejecutar, y vuelves a revisar, y vuelves a soñar. Y por eso es que este ciclo se convierte en una espiral. Y esta espiral a veces es caótica, tal vez no se mueve en una dirección precisa, pero cuando tienes un propósito claro, cuando te has atrevido a apostarle a un propósito que le dé sentido a tu vida y pones ese propósito como la búsqueda suprema, aun si es un poco intangible, como pudiera ser la felicidad, aún así este propósito te guía y permite que esta espiral creativa sueña, ejecuta, revisa, sueña, se conduzca en una dirección estable y que llegue a algún lugar. Esta espiral, entonces, desemboca en un propósito, digamos que es la luz que hay al final del túnel. Y este propósito es el faro que en el horizonte guía nuestros esfuerzos. Mientras seguimos, sueña, ejecuta, revisa, sueña, ejecuta, revisa. Pero también este propósito, como vemos ahí, es una cruz y eso implica que pues, es un plano cartesiano o es un origen de donde se desprenden dos ejes, X y Y, o bien es el centro de una rueda, de una rosa de los vientos. Y la rosa de los vientos es muy importante porque nos establece un sistema de referencias. Norte, sur, este, oeste, X, Y, 0,0. El origen en el mero centro. Y ahora nos podemos mover porque podemos establecer coordenadas, podemos revisar los resultados de nuestra acción y movernos un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito arriba, un poquito abajo. De otra manera, si no tenemos un sistema de referencias, nos perdemos en el caos, como cuando miras una nube de polvo atravesada por un haz de luz en un cuarto oscuro. Hasta que escoges una mota de polvo y la sigues con tu mirada, empieza a haber un cierto orden en el caos. Así es como podemos ver que todo esto se convierte en una diana. Es una diana en la que el propósito es el arco, pero también es la flecha y también es la fuerza con la que jalas la flecha y también es el centro de la diana. El propósito es un sistema que incluye al acto y al actor, a la acción y a todo lo que le rodea. Este propósito ya tiene entonces una definición y esa definición nos permite comenzar a crear. Pero no es fácil saber cuál es el norte y el sur y el este y el oeste dentro de una empresa. O sea, es una empresa, no es una diana que está pegada en una pared. ¿Cómo podemos transformar estos símbolos, norte, sur, este, oeste, en algo que nos dé referencias dentro de las actividades de una empresa que tienen que ver con las relaciones humanas, con las relaciones productivas, con los recursos, con las necesidades del cliente, con las necesidades del mercado, con las necesidades financieras? Bueno, la clave de este reto está en el arte. Cuando hablamos de norte, sur, este, oeste, tenemos que entender que es el aspecto abstracto de estos símbolos. Y para comprender el aspecto abstracto podemos empezar a traducirlo a dos o tres sistemas distintos y empezar a comprender qué es lo que es diferente y qué es lo que es igual. Por ejemplo, podemos decir norte, sur, este, oeste, pero también podemos decir fuego, tierra, agua, viento. O podemos decir cultura, sociedad, medio ambiente, negocio. Cuando comprendemos que los cuatro elementos son símbolos de la realidad o del cómo podemos dividir el infinito en cuatro partes, entonces comenzamos a comprender cómo podemos convertir el sistema de referencias de un plano cartesiano en el sistema de referencias de una organización. En esta tabla tenemos fuego, tierra, agua y viento. Y podemos ver entonces también cómo se convierten en cultura, economía, ecología y sociedad. Y posteriormente tenemos en el norte la operación de una empresa donde se transforma con el fuego las cosas que vas a vender.
En el este tenemos los resultados porque es el rumbo donde sale el sol y el sol comienza el día y las actividades productivas y es cuando comenzamos a trabajar y a poner orden en los resultados que tuvimos el día anterior. Y en el sur tenemos los clientes que son como el agua porque con ellos disfrutamos, con ellos nos acercamos y de ellos recibimos los recursos que necesitamos para la vida de nuestra empresa. En el oeste tenemos el desarrollo porque allí es donde ponemos a nuestros compañeros, los individuos, las personas que trabajan dentro de la organización y que crecen como las plantas en el bosque cuando tienen los recursos necesarios para desarrollarse de manera integral. Y tenemos que poner en el centro, que los griegos llamaban el éter, o que los chinos llamaban el vacío, y que nuestros ancestros mexicanos llamaban el nahual, tloquenahuaque, la conciencia. Y ahí es donde tenemos que poner la actividad de dirigir. La actividad de dirigir es desempeñada por el fundador, pero también por los directores y también por los gerentes. De esta manera, este mismo modelo aplica para el fundador y para los directores y para los gerentes. Cada uno de los gerentes se lleva este modelo a su área, que se convierte en un microcosmos del macrocosmos, y en la que aplica exactamente las mismas actividades, porque también en tu área tienes una operación, un resultado, un cliente y un desarrollo. Esto hace el modelo muy poderoso porque aplica para todas las personas que tienen un equipo dentro de la misma organización. Organismo, órgano, organelo. Es un modelo fractal. Con esta comprensión podemos entender ahora cómo si en el este tenemos la tierra y en el sur tenemos el agua, en el oeste tenemos el viento, y en el norte tenemos el fuego, entonces podemos poner también en el este la economía, en el sur la ecología, en el oeste la sociedad y en el norte la cultura. Y asimismo podemos entender que hay un traslape entre la cultura y la economía, hay otro traslape entre la economía y la ecología, hay otro entre la ecología y la sociedad, y asimismo entre la sociedad y la cultura. Y cuando ponemos los 4 orbes, con el quinto en el centro, podemos ver que en el centro hay un traslape de las 4 cosas. Los 4 orbes se encuentran en el centro y ahí es donde tenemos que trabajar. No solo el fundador, sino también los directores y también los gerentes de toda la organización tienen que trabajar en la intersección 9. ¿Y por qué es la intersección 9? Porque aquí tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4, en las que vemos que son intersecciones dobles. Y luego tenemos la 5, la 6, la 7 y la 8, que podemos ver que son intersecciones triples. Y tenemos la 9, que es la única intersección cuádruple. Es el todo es uno, el propósito. Podemos ver entonces cómo esta comprensión que fue universal en algún tiempo y que nuestros ancestros convirtieron en la cruz mesoamericana y en la leyenda de los 4 Tezcatlipocas, que nacen todos de Tloquenahuaque, Ometeotl, que se divide en 2 para ser una pareja cósmica, Ometecutli y Omecíhuatl, y que conciben a los 4 Tezcatlipocas, norte, sur, este, oeste, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Xipetotec. Pero también podemos pensar en algo que recientemente se ha puesto de moda, que es el Ikigai de la cultura de Okinawa, en la que tenemos lo que amo, lo que se necesita, lo que paga, lo que hago bien y al centro el Ikigai o propósito. Yo prefiero llamarle el todo es uno. Y utilizando los 4 trascendentes aristotélicos, ponemos en el norte la belleza, en el este la verdad, en el sur la unidad y en el oeste la bondad. Y entonces ahí podemos ver lo bonito y eficiente, lo eficiente y empático, lo empático y bueno, lo bueno y bonito, y en el centro el todo es uno. Aquí, compañeros, es donde tenemos que desarrollar nuestros proyectos. No importa si tu proyecto es una empresa, o es un mural, o es pintar tu casa, o es un encerrón creativo. Es importante que situemos cada una de nuestras acciones dentro de la intersección 9. Y bueno, sí,
Por eso es que uno de nuestros emprendimientos se llama 9 Arte Urbano. Ahora, volviendo a este esquema, podemos ver cómo lo podemos ver hacia afuera de la empresa y entonces tenemos cultura, economía, ecología y sociedad. Porque al ser responsable hacia afuera, la empresa tiene que hacer actos que cumplan con las 4 cosas al mismo tiempo, que sean responsables del negocio y la economía. No puedes hacer cosas donde pierdas dinero. Pero al mismo tiempo, sin perder dinero, tienes que asegurarte de estar fomentando, no nada más respetando, sino fomentando la ecología, aunque sea limpiar la basura de tu calle. Y al mismo tiempo, tienes que cuidar de la sociedad, por lo menos darle seguro social a tus compañeros de trabajo. Y al mismo tiempo, tienes que fomentar la cultura, mínimo, comunicarte correctamente con la comunidad, hacer publicidad que no sea engañosa, sino que respete de la cultura y del crecimiento de las relaciones sociales. De esta forma tenemos un modelo que se puede utilizar en el futuro, en este momento en el que estamos viendo que se desmoronan las estructuras sociales y que tenemos que replantear muchas cosas hacia el futuro. Pues creo que este es uno de los caminos que sin duda alguna tenemos que seguir. Ahora, si esto es hacia afuera de la empresa, ¿cómo es hacia adentro? Igual tenemos arriba la operación, los resultados, los clientes y el desarrollo humano. Tenemos que tener cuidado con que la operación sea efectiva y eficiente, que los resultados sean económicamente viables, que nuestros clientes estén felices de venir a darnos su dinero a cambio del valor que nosotros estamos produciendo y que sigan felices después de haber consumido nuestro producto. Y por último está el desarrollo humano. Tenemos que asegurarnos que nuestros compañeros, las personas que trabajan dentro de este enjambre fractal de humanos, se desarrollen y crezcan y lo hagan felices, sanos, íntegros. Con esto terminamos la introducción al método Todo es Uno. El modelo Todo es Uno. El modelo Todo es Uno tiene 8 leyes, divididas en 2 partes, 4 y 4. En las primeras 4 leyes vamos a hablar de la parte interna de la empresa, cómo es que la empresa se sostiene a sí misma hacia adentro, generando actividades que se componen de procesos y que logran el éxito. La segunda mitad, las últimas 4 leyes, corresponden al método 9. Y el método 9 nos lleva a que la empresa sale al mundo a mejorar su entorno. La suma de la primera parte y la segunda, la parte de adentro y la de afuera, es lo que llamamos el modelo Todo es Uno. Así es que vamos a comenzar con estas leyes y la primera nos dice: el director está en el origen de la organización y en el centro del enjambre. Esto quiere decir que cuando hablamos de origen, yo pienso en el eje de las X y de las Y entonces pienso en una coordenada y pienso en el 0,0, el origen. El origen también nos conecta con esta creación. En el origen está el emprendedor. No hay nada más, pero de un sueño el emprendedor genera una creación y esta creación es el enjambre humano que se convierte en la empresa. Aquí es donde comienza todo. Por eso tenemos que entender que el emprendedor tiene una responsabilidad, es el creador de toda la empresa y es el responsable de todo lo que suceda. Creo que es muy importante también que el emprendedor se haga responsable de su vida y que de ahí, del propósito vital que ha encontrado a lo largo de sus años, pueda establecer cuál es el propósito de su creación. Cuando hay una identidad entre el propósito personal y el propósito de la empresa, las cosas funcionan mucho mejor. Vamos a pasar a la ley número 2, que nos dice: el director crea la empresa iterando entre sueña, ejecuta y revisa.
O sea que una vez que el director tiene un sueño y este sueño lo comienza a cultivar para que se convierta en una realidad, va a haber un proceso azaroso de prueba y error, de iteraciones en el que él o ella primero sueñan una realidad posible y luego la abordan ejecutando acciones y actividades y procesos que lo llevan a construir cosas que después tiene que detenerse a revisar. Las revisa, las compara contra el sueño, encuentra desviaciones y vuelve a ejecutar. Entonces sueña, ejecuta y revisa es un ciclo que aborda la emprendedora o el emprendedor y que con el tiempo, al reiterarse, se convierte en una espiral creativa. Sueña, ejecuta y revisa, sueña, ejecuta y revisa. Así llegamos a la ley número 3. Esta nos dice, el director logra la supervivencia óptima mediante el seguimiento perseverante de todos los procesos y variables. O sea, primero está en el origen, se lanza, sueña, ejecuta y revisa, y aquí nos está diciendo la ley número 3, tienes que seguir echándole ganas continuamente en todos los procesos, en todas las variables, y en realidad nunca terminas de dar seguimiento. Estamos hablando de atención. El material o el recurso principal con el que trabaja la emprendedora y el emprendedor es la atención aplicada en el sueña, ejecuta y revisa desde el origen hacia afuera para ir creando y sosteniendo todos los procesos y actividades que generan el valor que ofrecemos a nuestros clientes y a nuestros compañeros de trabajo o empleados. Entonces, con todo esto, ahora podemos entender la ley que sigue. La número 4, esta es fundamental y es la última ley de la parte interna del modelo Todo es Uno, donde termina el método Ser Más. La ley número 4 nos dice, el éxito depende de la espiral del servicio, proceso madre que da origen a todos los procesos clave y de soporte. Esto es invaluable, ¿saben? Porque cuando yo comencé a estudiar y después cuando comencé a emprender, sentía una gran angustia al no poder ver el panorama completo de la empresa. Me costaba trabajo y yo quería tener un mapa. Y estudié más y buscaba el mapa y no lo encontraba. Nadie me podía ofrecer un mapa integral de todo lo que es la empresa. Yo encontraba mapas parciales, por ejemplo, una metodología para desarrollo humano o una metodología para finanzas o una para estrategia o mercadotecnia, pero cuando hablábamos de dirección general y yo quería ver todas las actividades que podrían ser factibles de abordar en una empresa, no encontraba eso. Hasta que encontré un artículo que hablaba de la cadena de servicio y al evaluarlo yo no me ubicaba ahí. Yo veía esta cadena de servicio está genial, pero está incompleta. ¿Dónde estoy yo? Y efectivamente me puse en la cadena y se convirtió en un ciclo y a su vez en una espiral. Y eso es lo que les voy a presentar como ley número 4. Yo le nombro espiral del servicio. Y consiste en esto. La operación depende del director, que depende de los resultados, que dependen de los clientes, que dependen de los empleados, que depende de la operación. Y a mayor detalle es esto. El director funda una empresa porque busca satisfacción y dinero. Pero esa satisfacción y esos recursos económicos provienen de las ventas, las utilidades y el impacto integral que tienen tus acciones sobre el ambiente que te rodea. Pero esas ventas y esas utilidades y ese impacto integral viene de los clientes leales, que son los que pagan a tiempo y los que continúan comprando. Y esos clientes leales son solamente aquellos que están satisfechos. Y los clientes satisfechos lo son cuando reciben un servicio de alto valor. Y ese servicio de alto valor proviene única y exclusivamente de los empleados que son altamente capaces. Pero para tener empleados capaces requerimos de empleados leales y para eso necesitamos satisfacerlos, tener empleados satisfechos, lo cual
a su vez depende de tener procesos internos de calidad y una vida dentro de la empresa que también sea de alta calidad para nuestros compañeros en comunidad. Y todo esto depende de que existan políticas, procedimientos y diagnósticos que nos permitan asegurar la calidad de todas las actividades internas de la empresa. Y ese es el trabajo singular del director. Como vemos, este es un ciclo que se cierra en sí mismo, como una serpiente que se muerde la cola, y al ser así se convierte en una espiral evolutiva en la que cada vez que le damos la vuelta a la espiral las cosas mejoran porque tenemos mayor experiencia y conciencia sobre cómo manejar los procesos. Entonces chequen ustedes cómo esta espiral se cierra sobre sí misma, no tiene divergencias, no tiene ramificaciones y está toda integrada por un fenómeno que es el servicio, la creación de valor y de servicio. Acá en el siguiente gráfico podemos ver una simplificación que lo deja todo mucho más claro. Aquí tenemos el director, los resultados, los clientes, el desarrollo humano y la operación con cada una de sus partes. Este diagrama es fundamental porque de aquí van a emanar todos los procesos de soporte y también los procesos clave. Y este es el mapa integral de la empresa. Con esta ley número 4 concluye la porción del método Ser Más. Y aquí, en la siguiente imagen, saltamos a la ley número 5, donde comienza el método 9 y comenzamos a entender la empresa como un ser vivo que se contacta con su entorno. Así es que la primera ley del método 9 nos dice, la ley número 5, la organización percibe el entorno para desarrollar cultura, conocimiento y conciencia. Podemos ver ahí como un ojo se abre paso desde la intersección 9, en la que definimos conciencia como la clara percepción del entorno que permite responder para lograr la supervivencia óptima. Y asimismo, la cultura es el tejido o el sistema de significados que nos permiten comunicar y vincularnos a un grupo o a una sociedad. Cuando pensamos en la empresa como un enjambre humano o como un pequeño grupo, sabemos que esa empresa y ese enjambre y ese equipo tiene una cultura que es ligeramente distinta a todo lo que la rodea. Desde luego que tiene que ser sincrónica con la cultura circundante, pero al mismo tiempo es tarea del emprendedor darle un toque, un matiz, algo que la haga única y ligeramente distinta para que al mismo tiempo haya unión. Y esto se logra a lo largo de muchos años de trabajo, generando anécdotas de éxito o también abordando historias de error y también generando tradiciones y generando una forma particular de hacer las cosas y de generar un servicio hacia nuestros clientes. Así llegamos a la ley número 6, que nos dice, la organización se vincula al entorno que la engloba por capas o niveles de recursión fractal. Esto es muy sencillo, en realidad de lo que nos está hablando es de que somos individuos dentro de un cosmos que está compuesto por microcosmos. Y podemos pensar en una cebolla. Cuando tú le quitas una capa a una cebolla, sigue viéndose igual como una cebolla. Y le puedes quitar otra capa y sigue siendo una cebolla. Pero cada una de esas capas nos dan una realidad diferente. Por ejemplo, una emprendedora se puede ver envuelta de la empresa, pero podemos ver a esa empresa envuelta en un mercado y ese mercado está envuelto en la sociedad, que a su vez está envuelta en una cultura, que a su vez está envuelta en la naturaleza y que podríamos decir que está toda envuelta en el espíritu. Y si nos vamos adentro es lo mismo, ¿no? El director es un organismo humano y que está envuelto por una organización, pero que a su vez está compuesto por órganos, o sea, el organismo compuesto por órganos que están compuestos por células, dentro de las cuales hay organelos, moléculas y átomos.
Cuando comprendemos esta situación como de capas de cebolla, obtenemos un poder. Este poder es que podemos usar las mismas recetas y los mismos mapas en cada nivel de recursión. O sea, que si pensamos que el mundo se puede descomponer, el mundo caótico se puede ordenar en norte, sur, este, oeste, tierra, viento, agua o fuego, cultura, natura, sociedad y negocio. Entonces, ese mismo mapa lo podemos aplicar en el nivel director para abordar la vida personal de ese individuo, o lo podemos usar en el nivel empresa para mejorar el desempeño de la organización, o también lo podemos utilizar en el nivel mercado, sociedad, cultura, natura. De hecho, este es un conocimiento muy antiguo. Así podemos ahora saltar de la ley número 6 a la 7 y leer los procesos que aglutinan las actividades de la empresa. Esos procesos son espirales que se intersectan unas a las otras, y al intersectarse, al traslaparse, al empalmarse, se aseguran resultados simultáneos en 4 esferas de responsabilidad, que son el negocio, la sociedad, la cultura y la natura. Aquí podemos verlo. El negocio implica tener ventas y utilidades, pero al mismo tiempo que obtenemos eso, tenemos que cuidar la sociedad, generando acciones de responsabilidad social, y al mismo tiempo la cultura con responsabilidad cultural y la natura con responsabilidad ambiental. Así es como nos situamos en medio de los 4 elementos, en medio de las 4 direcciones, en medio de los 4 vientos, en la intersección 9, en el centro, en el Ikigai, en el todo es uno, en el propósito, donde un acto genera 4 resultados simultáneos. En la siguiente podemos ver que esto nos lleva a plantear los procesos, ¿no? ¿Cómo podríamos utilizar el mapa integral de la empresa para definir cuáles son, digamos, una lista definitiva y completa de todas las actividades que pueden llegar a haber en una empresa cualquiera? Me suena descabellado, pero en realidad es muy sencillo. Y nosotros lo planteamos en este modelo en 12. Los 12 metaprocesos. Nos dice Michael Porter, la estrategia depende de la creación de actividades que estén interconectadas y sean sinérgicas entre sí. Esto es lo que vamos a lograr al plantear los siguientes 12 metaprocesos. Primero, hay que desarrollar una filosofía cultural. Al mismo tiempo hay que diseñar una organización y hay que generar sistemas para gestionar el conocimiento y el procesamiento de datos. En el número 4 ponemos el diseño de los procesos internos de trabajo. En el 5 la producción, cómo es que vamos a generar nuestros productos y nuestros servicios. En el 6 el aseguramiento de calidad. En el 7 el desarrollo de nuestro personal, el desarrollo humano. En el 8 la satisfacción de ese mismo personal. Y en el 9 saltamos a los clientes, el desarrollo de los clientes y la satisfacción de los clientes en el 10. 11 sería la obtención de utilidades y ventas que nos den resultados de negocio. Y el 12 es la obtención de resultados integrales que nos aseguren que al generar negocio también estamos generando mejoras en el medio ambiente, en la cultura y en la sociedad. Como podemos ver, estos 12 metaprocesos son paralelos o son a imagen y semejanza, son la impronta de la espiral de servicio que vimos en una ley anterior, la ley número 4. Entonces, la espiral de servicio nos dice cómo es que los integrantes de una organización se sirven unos a los otros, y acá tenemos eso convertido en actividades específicas, o más bien en grupos amplios de actividades específicas que llamamos procesos, o más bien metaprocesos, que son la madre de los procesos clave y los procesos de apoyo. Aquí podemos ver un brevísimo ejemplo en el que ejemplificamos el proceso, el metaproceso de desarrollo humano, y pueden ustedes estudiar estas imágenes más a fondo por su cuenta, mientras nosotros
saltamos a la última ley del método 9 y a la última ley del modelo todo es uno. La ley número 8 nos dice: la naturaleza de las empresas es iterar entre sueña, ejecuta y revisa para nutrir la vida y la felicidad compartida. Creo que es muy importante establecer que esta nueva propuesta, este cambio de paradigma en la que vemos que la empresa puede dar resultados simultáneos en 4 direcciones, nos lleva a pensar cuál es el verdadero propósito de las empresas. Durante la vida en la que hemos desarrollado estos conocimientos, yo he visto que la mayoría de las empresas se enfocan exclusivamente en la generación de recursos monetarios y a veces dan este diezmo como para, pues, obtener alguna calificación de responsabilidad social. Pero el hecho de que la obtención de los recursos monetarios no esté perfectamente asociada a la responsabilidad integral nos pone en una situación como de sepulcros blanqueados, digamos, para utilizar un tema clásico. Yo creo que es muy importante que la responsabilidad integral sea el principal criterio de diseño de cada uno de los procesos y que entendamos que el propósito de la empresa no es generar recursos monetarios, sino es nutrir la vida y la felicidad compartida. Porque finalmente, ¿cuál es el propósito de la vida? Y si el propósito de la vida no está alineado con el propósito de la empresa, entonces, ¿cómo es que el emprendedor vive dentro de su empresa? Mi propuesta es alinear. Creo que nosotros como emprendedores, como emprendedoras, tenemos primero que nada que abordar nuestra vida, hacernos responsables de nuestra vida, entender cuál es nuestro propósito, cómo queremos vivir y luego entender que la empresa es la herramienta más poderosa que nos dan los tiempos actuales, es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos para construir la vida que hemos soñado. Ya sea que seas un emprendedor o un director o un gerente o un jefe de área, tienes a tu cargo gente y tienes a tu cargo una misión, un propósito de vida se ejecuta a través de esa misión. Toma en tus manos el destino de tu vida, toma tu gerencia y conviértete en un emprendedor dentro de tu propia gerencia, dentro de tu propia empresa. Y cada acto que hagas, asegúrate que tiene una responsabilidad en 4 direcciones, como cuando los concheros antes de danzar saludan al norte, al sur, al este y al oeste y recuerdan a los 4 Tezcatlipocas y recuerdan el símbolo abstracto que significa cada uno de estos signos. Y al asumirlos dentro de su tarea, se aseguran de tener un desempeño integral. Cuando lo hagas dentro de tu gerencia, dentro de tu empresa, sabrás que estás construyendo una vida integral, que finalmente termina en nutrir la vida y la felicidad compartida. La tercera parte del tema de hoy, para que concluyamos esta introducción al método Todo es Uno, consiste en que contestes 9 preguntas. Estas preguntas están diseñadas para que tú mismo te cuestiones y encuentres tu propio modelo, tu propio método, porque el único maestro que necesitas eres tú mismo. Yo diseñé estas preguntas para mí mismo y son las que me he hecho a lo largo de mi vida para entender mi camino. Te las comparto para que tú mismo las uses y encuentres hacia dónde te llevan. La primera es: ¿te consideras un emprendedor visionario? ¿Tienes una visión? ¿O simplemente quieres emprender porque sí? ¿Has conectado tu percepción para entender cuál es el propósito de tu vida y entender cómo puedes vivir ese propósito a través de un emprendimiento? 2. ¿Promueves una cultura organizacional que mejore la conciencia del desempeño?
¿Te das cuenta de que puedes impulsar a tu equipo a que le eche ganas por convicción? 3. ¿Creas valor relevante para alguien? ¿Te has asegurado de que lo que haces es valioso para los que te rodean? 4. ¿Tienes una visión sistémica, orgánica y completa de tu organización y de su entorno? ¿Te has asegurado de que no hay lugares que no hayas visto profundamente y que conozcas, que hayas tocado y percibido profundamente dentro de tu organización, dentro de tu mercado, dentro de tu equipo? 5. ¿Estás atento a la espiral de servicio de la que nacen tus procesos? Yo diría, ¿te has dado cuenta de que existe un ciclo de servicios que si tus clientes no están satisfechos y leales, no va a funcionar? Y que si tus compañeros empleados no están satisfechos y leales, no va a funcionar. Y que si no has hecho tu trabajo de diseñar procesos, no va a funcionar. 6. ¿Controlas la causalidad de los procedimientos, capacidades y resultados? Y yo diría, conoces tus capacidades y aún sabes cuáles son las capacidades estratégicas que necesitas desarrollar y medir para asegurar que funcionan y que atraen a tus clientes y sus recursos y que los dejan satisfechos y con ganas de regresar. 7. ¿Comprendes la cultura como una herramienta y también como una responsabilidad? Porque nos enseñaron que la cultura son las bellas artes, pero no es así. La cultura es la forma en la que nos comunicamos y significamos la realidad para interactuar con la realidad y sobrevivir. La cultura debería de ser la herramienta más importante del empresario y del emprendedor. ¿La usas? 8. ¿Te vinculas consciente y asertivamente con tu entorno? ¿Lo has percibido? ¿Sabes cómo funciona? ¿Te das cuenta cómo influyes en él? ¿Sabes cómo asegurar que tus acciones generan los resultados que tú deseas, no solo para ti, sino para todos los que te rodean? Y 9. ¿Qué tan frecuentemente deseas sonreír? ¿Vives tu propósito existencial? ¿Estás haciendo un impacto en el mundo? ¿Eres feliz? ¿Deseas sonreír? ¿Qué otro fin podría tener la vida o la empresa? Yo les recomiendo que contesten las 9 preguntas que te van a orientar para saber qué clase de emprendedor eres. Y de esa manera comenzar un camino hacia la implantación del método Todo es Uno dentro de tu vida. Les expreso mi respeto y mi alegría de poder compartir. Soy Edgar Sánchez, autor del método Todo es Uno, y les mando un abrazo. Hasta luego.